Muy buenas noches, amada familia, amigos que están en sintonía el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que hayan tenido un lindo y maravilloso lunes y que todo les haya salido muy bien. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes una noche más de estudio de la palabra de Dios y hoy con el tema Con pasaporte a la eternidad. Pero antes de ello vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das en esta noche de podernos reunir para escudriñar juntos tu palabra, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo, que está sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo y a la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, pero por sobre todo prepara nuestro corazón para que sea una tierra fértil en la cual la semilla de tu palabra sea sembrada y produzca fruto y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre, Señor. Guíanos por tu Espíritu Santo, para que cada uno de nosotros reciba lo que necesita en esta noche, Señor, en su corazón, para crecer en ti, para estar preparados en todo tiempo, Señor, y para que nuestra fe sea fortalecida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vayas a hacer en nuestras vidas en esta noche a través de tu palabra y de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En la vida real, cada uno de nosotros cuando quiere trasladarse de un país a otro necesita sacar un pasaporte. Es el documento esencial para poder viajar de un lugar a otro. De la misma manera, para pasar de esta vida terrenal a la vida eterna, a la vida con Cristo Jesús, necesitamos un pasaporte. Por ello, hoy vamos a tomar esa figura del pasaporte para saber de qué se trata nuestro pasaporte a la vida eterna. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo número 3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Si existe un pasaporte para ir de un país a otro, obviamente en el cielo también hay un pasaporte de entrada a la eternidad. Hoy vamos a ver cuál es ese pasaporte y si todos lo tenemos y si estamos preparados con el pasaporte y todos los documentos en orden para entrar en esa eternidad maravillosa que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Para ello vamos a comenzar en el pasaje de Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice la palabra: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí encontramos un primer requisito para el pasaporte. Obviamente nuestro pasaporte a la eternidad es Cristo Jesús, quien vino y dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Pero el requisito para ese pasaporte, el primer requisito que nos está hablando la palabra de Dios, es el arrepentimiento para perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados.
Y esto lo vamos a ver claramente el día de hoy. ¿Qué significa, para comenzar, qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento, un cambio de decisión y un cambio de voluntad con respecto a la vida anterior a conocer al Señor Jesucristo. El arrepentimiento significa un cambio total y completamente en relación con el pecado, de nuestra posición interna, de nuestra posición interior, es decir, mente, sentimientos, voluntad y decisiones con respecto a las cosas que hacíamos en el pasado. El arrepentimiento no es posible sin la intervención del Espíritu Santo, que nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y en este pasaje vemos una reiteración de la necesidad del arrepentimiento. No lo dice una sola vez, lo dice 3 veces. Dice el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. En el versículo 4 dice: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso significa precisamente arrepentimiento. Enderezar mis sendas significa arrepentimiento. Luego en el versículo 5 dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Esos caminos torcidos y esos caminos ásperos que van a ser enderezados y allanados significan nuestra vida anterior. O sea, todo este pasaje nos está indicando de la necesidad del arrepentimiento, de enderezar nuestros caminos. En el Salmo 119, 59, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Dice: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Y ese considerar nuestros caminos es a la luz de la palabra, a la luz de los testimonios de Dios, a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto implica el conocimiento de la palabra, es decir, leerla, meditarla, ponerla por obra, como también nos lo enseña el Salmo 1, versículos del 2 al 3. Tener nuestra delicia en la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49, nos dice algo muy importante, que hoy es necesario que lo consideremos muy detenidamente por las circunstancias de las que hemos hablado, que rodean de alguna manera al cuerpo de Cristo. Y Lucas 6, 46 al 49 nos enseña lo siguiente, y es Jesús hablando. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Noten que dice: oye mis palabras y las hace, es decir, las pone por obra. Entonces, el que oye su palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es decir, así como cuando uno va a sacar un pasaporte y va a sacar una visa, un pasaporte a las oficinas del país de donde uno es originario, y una visa
en cuanto al país al cual quiere viajar, y en ambas situaciones le piden a uno llenar ciertos requisitos, el pasaporte a la eternidad, que como ya hemos hablado es la fe en el Señor Jesucristo, ese pasaporte requiere una condición para ser emitido, y esa condición es la necesidad del arrepentimiento. Sin verdadero y genuino arrepentimiento no hay pasaporte ni hay visa a la eternidad. El arrepentimiento es la primera condición, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y obviamente al convencer de pecado, el paso siguiente es el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no veremos la salvación de Dios. Sin un verdadero y genuino arrepentimiento de nuestra vida pasada, de nuestra vida en la carne, no hay un pasaporte ni una visa para la eternidad. Y eso lo dice claramente también en el versículo 6 de Lucas, capítulo 3. Después de hablar del arrepentimiento en los versículos 3, 4 y 5, dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Obviamente se refiere a toda carne que vuelva a Dios en arrepentimiento, como nos lo enseña Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 11. Dice la palabra: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora bien, ¿qué significa creer? Creer no es un asentimiento mental. Creer no es tener la información. La palabra de Dios dice que también los demonios creen y tiemblan, mas sin embargo no son salvos. La fe que nosotros requerimos para ser salvos es una fe obediente, porque creer, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor, creer es obedecer, y lo vemos claramente en Hebreos 11:8. En el caso de Abraham, dice la palabra: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y recordemos, muchos son los llamados, mas pocos los elegidos. Y aquí dice: Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Cuál es la diferencia entre el llamado y el escogido? Es la obediencia. Sin la obediencia no hay salvación. Jesús no es un paraguas que sacamos para ser librados de la tormenta, y que después de la tormenta simplemente lo cerramos y lo dejamos por ahí abandonado en espera de la siguiente tormenta. Hay muchos que dicen creer en Jesús, pero sin embargo Jesús solo es su paraguas para los problemas, pero no hay una fe obediente. Otros que solo creen en Jesús para las promesas, pero no hay una fe para la obediencia. Eso es una presunción, eso no significa una verdadera fe, porque la verdadera fe es obediente a la palabra de Dios. La verdadera fe no escoge solo lo que le gusta para creerlo. Eso es una presunción. Es cierto que la palabra de Dios dice que la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos y de lo que esperamos, pero esa fe, esa es certeza y convicción. Y la palabra de Dios no nos dice que tengamos fe en las promesas, la palabra de Dios nos dice que tengamos fe en Dios, y tener fe en Dios es obedecer.
En Marcos capítulo 11, versículo 22, la palabra a través de Jesús nos lo dice claramente: creer en Dios. Y creer en Dios es creer no solo en la persona de Dios, sino en su palabra, al igual que, y su palabra se compone de promesas y mandamientos. No puede ser una fe parcial solo en las promesas y dejar de lado los mandamientos. De ninguna manera. La fe es integral. Cuando yo tengo fe en Dios, estoy teniendo fe en quien es Dios y en su palabra, en la integridad de su palabra. Recordemos que el mismo Jesús dijo que ni una tilde ni una jota pasaría de la palabra hasta que todo se cumpliera. Por lo tanto, la fe, la verdadera fe, no es una información en nuestra mente y no es una presunción, sino es una certeza y una convicción en Dios, en quien es Dios y en lo que Dios ha dicho a través de toda su palabra. Y recordemos que si bien es cierto, Dios es amor, gracia, misericordia, favor, paciencia, benignidad, bondad, etc. Dios también es un Dios justo que no puede ser engañado, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces necesitamos la verdadera fe. Nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a la obediencia. Por eso Jesús en Lucas 6:46 lo dice muy claramente. Ojo, por lo que aquí está diciendo. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: si ustedes me llaman Señor, entonces hagan lo que digo. Recordemos también lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Su palabra. Y su palabra tiene mandamientos y tiene promesas. Y esos mandamientos son todos, no solo son aquellos que nos gusten. Por lo tanto, la condición, el requisito, ya tenemos dos condiciones, dos requisitos para que ese pasaporte a la eternidad pueda ser nuestro. Ese pasaporte y esa visa a la eternidad pueda ser nuestra. Y uno es el arrepentimiento y dos es la verdadera fe, la certeza y la convicción en quién es Dios y en su palabra, lo que nos lleva a obedecerla. Y notemos algo aquí interesante, que el día de hoy tiene una aplicación para aquellos que dicen creer en el Señor Jesucristo, pero no obedecen. Para aquellos que dicen creer en el Señor Jesucristo, pero solo están enfocados en sus promesas y no en la obediencia. Y vamos a ver Lucas capítulo 3, versículos del 7 al 8, que es la continuación de los pasajes que leímos anteriormente de este capítulo. Y dice la palabra: y decía Juan el Bautista a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a esas personas que solo venían en ese momento porque querían sacar un paraguas para librarse de la ira venidera, de la ira del Señor. Pero les dice generación de víboras. ¿Por qué? Porque realmente su corazón no correspondía a sus acciones. Realmente ellos no estaban teniendo un genuino arrepentimiento que nos lleva a la obediencia a Dios, que nos lleva a creer en Dios. No es cuestión el arrepentimiento
y la verdadera fe no es una cuestión de reconocer el pecado y tener remordimiento, porque sin verdadero arrepentimiento no hay salvación, y esto nos lo dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo del 9 al 12, nos lo enseña la palabra. Veamos lo que dice. Ahora me gozo porque no porque hayáis sido contristados, o sea, entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. No era necesaria solo la tristeza, ay sí, pequé, lo siento, lo lamento, no lo vuelvo a hacer, pero sin que hubiera un cambio genuino en el corazón. Eso era un ser contristado sin arrepentimiento, que es lo que dice la palabra a continuación. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para transformación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Notemos que hay dos tipos de tristeza por el pecado. Una tristeza que es según el mundo, que normalmente es una tristeza por las consecuencias del pecado, no por el pecado en sí, sino por las consecuencias que trajo el pecado, por la cosecha que trajo el pecado. Pero hay un contristar, hay una tristeza que viene de Dios, que es para el arrepentimiento, es decir, para producir en nuestras vidas un cambio de pensamiento, de sentimiento, de decisiones y de acción que nos cambia totalmente la dirección. De hecho, la palabra que se traduce arrepentimiento al español es la palabra derivada del griego, o es la palabra que en griego significa metanoia, y metanoia es un cambio total, un cambio de mente, un cambio de pensamiento, un cambio de voluntad, un cambio de acción, un cambio de vida. Eso es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es pido perdón y vuelvo. Como dice la palabra, el perro vuelve a su vómito, o como decimos aquí en Guatemala, vuelve la cabra al monte. No, el arrepentimiento me lleva a un cambio de vida, me debe dirigir a un cambio de vida, debe implicar un cambio de vida. Por eso Juan el Bautista le decía a la gente que llegaba ahí pensando solo en huir de la ira venidera, lo que le decía era: hagan frutos de arrepentimiento, manifiesten en sus vidas un cambio de vida, un cambio de pensamiento, de sentimiento, de decisiones y de acciones que manifieste ese verdadero arrepentimiento. La tristeza según el mundo, que es por las consecuencias del pecado, no por el pecado en sí, no produce arrepentimiento, no produce una transformación. En cambio, la verdadera tristeza que viene de Dios produce ese arrepentimiento y ese cambio de vida. Y notemos que el cambio de vida está implicado acá en este pasaje que leímos, porque dice que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Hubo un cambio total de vida. La pregunta que nosotros necesitamos hacernos es, muy probablemente todos estamos arrepentidos en nuestra cabeza, pero realmente hay un arrepentimiento que haya producido indignación por el pecado, temor de Dios, de pecar, que nos haya enamorado del Señor, porque recordemos que la palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué celo?
para mantener presente la palabra de Dios y vivirla, y de veras estar dedicado, enfocado, consagrado a vivir la palabra de Dios con celo, con restauración de nuestras vidas. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es peco, confieso mi pecado, pido perdón, empato y listo para volver a pecar. No, el arrepentimiento es un aborrecer el pecado. ¿Y por qué aborrecer el pecado? Número uno, porque el pecado lastima el corazón de Dios. Es cierto que hay misericordia en Dios. Es cierto que hay gracia en Dios, pero eso no implica que nuestro pecado no lastime el corazón de Dios. Por supuesto, si a nosotros como hijos nos duele cuando uno de nuestros hijos hace algo equivocado, hace algo malo, ¿cuánto más no le va a doler el corazón al Señor de que nosotros, sus hijos, pequemos, hagamos lo malo? Principalmente no solo porque Él es Padre, sino recordemos que porque Él pagó en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados. Tiene que ser doloroso al corazón de Dios el que cada uno de nosotros pequemos. Entonces la primera cuestión en el verdadero arrepentimiento es aborrecer el pecado porque lastima el corazón de Dios. En segundo lugar, el aborrecer el pecado es porque la paga del pecado es muerte, porque esos caminos que a nosotros nos parecen derechos en nuestra propia opinión son caminos de muerte al final, y eso implica muerte para nosotros, ya sea en lo espiritual o en lo emocional o en lo natural o en lo físico. El pecado tiene más consecuencias que simplemente haber cometido el hecho. Recordemos que la palabra de Dios dice que todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Entonces es aborrecer el pecado porque no solo ofende a Dios, sino no quiero nada malo para conmigo. No quiero recibir nada malo en mi vida. Y la tercera razón por la cual aborrecer el pecado es porque el pecado, mi pecado, va a afectar a otros. El pecado nunca es un hecho individual, el pecado siempre va a afectar a otros. Entonces, aborrecer el pecado es porque no quiero lastimar el corazón de Dios, no me quiero hacer daño a mí mismo y no le quiero hacer daño a otra persona. Ese es el verdadero arrepentimiento. Luego, el arrepentimiento no es cuestión de afiliación a una familia porque soy cristiano, entonces ya, ok, o la salvación no es una cuestión de afiliación, de que, porque vengo de una familia cristiana, ya estoy hecho y soy cristiano. No, tampoco es por pertenecer a una religión, ni es por pertenecer a una denominación o iglesia. Recordemos lo que le dice Juan el Bautista a los judíos. No porque sean descendientes en la carne de Abraham, no porque estén afiliados por raza, por familia, por religión, por denominación, por iglesia, van a ser guardados de la ira venidera. No es una cuestión de afiliación, es una cuestión de transformación de vida. Algunos dicen, y es una verdad medias, que el cristianismo no es religión, ni solo información o saber, sino es una relación. Pero es más que una relación, es una relación que me transforma, es una relación que cambia mi vida, es una relación que va perfeccionando mi vida al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 13. No es cuestión de afiliación, no es cuestión de pertenecer a una organización o a una familia o simplemente de tener una relación. Mire, los pecadores también de alguna manera tienen una relación con Dios y no por eso son salvos.
Dios también es sabido por los pecadores y Dios los conoce, pero no por ellos son salvos. O sea, no es simplemente una cuestión de relación. Necesitamos completar ese pensamiento de que el cristianismo es una relación transformadora, una relación que me transforma en una persona diferente a la que era, y es una relación que me va transformando de día en día hasta perfeccionarme al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. El ser salvos es tener una relación personal con el Señor Jesucristo a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y esa palabra me transforma. Y esa relación con el Espíritu Santo me lleva a obedecerle. Esa es la verdadera salvación, una transformación por la palabra y por la obra del Espíritu Santo para obedecer la palabra y la dirección del Espíritu, que es conforme a la palabra. Y eso lo dice muy claramente la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 15, dice: si tenéis una relación conmigo, es decir, si me amáis, la salvación implica una relación de amor con el Señor, no simplemente una relación de conocimiento, una relación de tener información de. No es lo mismo tener información de Dios que creerle a Dios. Entonces, el Señor dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador o ayudador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para qué? Para guardar esos mandamientos. O sea, la guianza del Espíritu Santo nos va a llevar a guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Notemos, no dice, si me amáis, van a ver el cumplimiento de las promesas en sus vidas. No dice, si me aman van a ser felices, si me aman van a tener prosperidad económica, si me aman van a tener éxito, si me aman van a ser engrandecidos. No dice eso. La primera condición es, si me aman, guarden mis mandamientos, obedézcanme. De la obediencia viene todo lo demás. Mateo capítulo 6, versículo 33. Busca el reino de Dios y su justicia, que es obediencia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es lo que dice Deuteronomio 28, del 1 al 14. Dice la palabra, si obedecemos su palabra, vendrán sobre nosotros estas bendiciones y nos alcanzarán, ni siquiera las vamos a tener que pedir. Es suficiente vivir en la obediencia para que las bendiciones nos alcancen. Entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Romanos 8:14 lo dice también, es una reiteración en otras palabras de lo mismo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, los que tienen pasaporte y visa para la eternidad, son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo no nos va a guiar a otra cosa que la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, volvemos a ver acá que es necesaria la obediencia. Arrepentimiento y obediencia son los requisitos para el pasaporte y para la visa a la eternidad. No, la palabra de Dios es suficientemente clara en ese aspecto. Y mire lo que dice en el versículo 9 de Lucas 3, que es la continuación de lo que hemos estado leyendo. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Quien conoce de agricultura sabe que un buen árbol, la gran mayoría de sus frutos van a ser buenos. Uno que otro podrá ser eventualmente malo, pero la mayoría de sus frutos van a ser buenos frutos. Porque si un árbol da más malos frutos que bueno, no vale la pena tenerlo. Mejor cortarlo y sembrar uno nuevo, que dé buen fruto.
Entonces, ¿qué nos está hablando este pasaje? No se trata tampoco, la obediencia no se trata de una perfección. Esa perfección la vamos a ir adquiriendo gradualmente, pero sí se trata de estar enfocados, de la intencionalidad de nuestro corazón, porque recordemos que el Señor nos dice muy claramente que Él ve las intenciones del corazón. Él no se deja guiar por lo externo, sino que Él ve las intenciones del corazón. Por eso la fe es creer en el corazón, no creer solo en la mente, no creer solo del diente al labio, como decimos, sino creer verdaderamente desde el corazón. Y dice la palabra, y en cuanto a que no implica perfección, pero sí implica perfeccionamiento constante, sí implica intencionalidad de enfoque, sí implica actitud. Lo vemos claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 6, la palabra de Dios dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el camino vamos a tener tropezones, sí, es cierto, pero van a ser tropezones por engaño, por descuido, pero no va a ser una norma de vida, no va a ser una constante. Nuestro enfoque, nuestra actitud, nuestra diligencia va a estar en no pecar, en ser perfeccionados cada día a la luz de la palabra y de la dirección del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se trata de una perfección total, pero sí se trata de un enfoque, de una actitud a buscar ese perfeccionamiento, y no solo eventual, sino una actitud de buscar ese perfeccionamiento todos los días de nuestra vida. Porque necesitamos a Cristo todos los días de nuestra vida, no solo lo necesitamos en tiempo de dificultades. Jesús no es un paraguas para las dificultades. Jesús es un estilo de vida. Él es la vida, un estilo de vida, y un estilo de vida en obediencia a la palabra de Dios que trae sus bendiciones a nuestras vidas. No, las bendiciones no vienen aparte de la obediencia a la palabra, no. Las bendiciones están íntimamente relacionadas con la obediencia a la palabra, como lo dice Mateo 6:33, que ya lo dijimos anteriormente. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las bendiciones nos vendrán por añadidura. En Filipenses capítulo 3, hablando de la perfección y el perfeccionamiento, no se trata de ser perfectos, pero sí de ser perfeccionados cada día. Dice la palabra en Filipenses 3, del 12 al 14. Y lo dice Pablo, en una etapa ya madura de su ministerio, lo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí nos está hablando del enfoque, de la actitud, del direccionamiento de nuestra vida para alcanzar esa perfección. No se trata simplemente de decir: ay Dios, quítame el pecado. No, el Señor no me va a quitar el pecado. El Señor me llamó a mí a hacer a un lado el pecado, a morir a mí mismo. Cuando yo decido morir a mí mismo, entonces el fruto del Espíritu, que es lo contrario al pecado, se va a manifestar. Pero no me dejó solo tampoco a mis fuerzas, me dio el Espíritu Santo para que por el Espíritu crucifiquemos las obras de la carne, y el Espíritu nos empodera para crucificar las obras de la carne, que es lo que nos enseña la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 13. Que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu. O sea, tenemos toda la ayuda, porque recordemos que el Espíritu es el poder pleno de Dios actuando en nosotros. Entonces,
el Espíritu, el poder de Dios está a nuestra disposición para crucificar las obras de la carne. Así que no estamos solos, pero necesitamos ese enfoque. Obviamente, si yo no estoy enfocado en ese perfeccionamiento, si no tengo mi mente enfocada en ese perfeccionamiento, todas las decisiones que tome a lo largo de mi día van a ir dirigidas no por el Espíritu, sino por la carne. Y entonces voy a desaprovechar cada oportunidad que la vida me da en cada momento del día para ser perfeccionado en la obediencia a la palabra de Dios en cada una de esas circunstancias. Y recordemos algo que es importante. Jesús dijo, yo no los voy a juzgar. La palabra que les he hablado los va a juzgar. Hebreos 4:12, y mire lo que va a juzgar. Va a juzgar el corazón. No las cosas externas, no nuestra apariencia, sino lo que hay en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra en Hebreos 4:12 dice claramente, porque la palabra de Dios, que es la que nos va a juzgar, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Decir, ahí está la razón por la cual necesitamos estar enfocados en la obediencia a la palabra que nos va a ir perfeccionando de día en día, porque el Señor realmente discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, no nuestra apariencia, no la religiosidad que podamos manifestar en nuestras vidas, no las palabras que podamos decir, sino la verdadera devoción al Señor, la verdadera piedad es la que sale del corazón y se manifiesta externamente, porque si solo somos piadosos externamente y si solo somos piadosos en nuestras palabras, pero no somos piadosos en nuestro corazón y esas palabras y esa apariencia no salen del corazón, eso es religión, eso no es verdadera vida, eso no es la relación transformadora de Dios en nuestras vidas. Y notemos lo que dice del capítulo 10, del versículo 10, Lucas, en Lucas 3, versículo 10 al 15, dice, y entonces la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Viniendo también unos publicanos para ser bautizados, le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué estaba diciendo aquí? Tanto a los que les dice, si alguno tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene, lo que estaba diciendo es cambien su egoísmo, cambien su manera de actuar. A ustedes les piden y no dan, pero el arrepentimiento trae transformación, por lo tanto, ahí va a haber un cambio en el dar. También le llegan los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y les dice, no exijáis más de lo que os está ordenado. ¿Por qué? Porque ellos, los publicanos, se caracterizaban porque su salario venía de cobrar más de lo que el gobierno romano pedía. De eso dependía su salario. Y era una ley en ese tiempo. Entonces les están diciendo, no pidan más, cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar, no pidan más de lo que es justo, de lo que está ordenado. Y aparte les dice a unos soldados, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Está hablando de contentamiento en la vida y también está hablando de una práctica que les está diciendo a estos soldados que cambien una práctica que ellos tenían. Y era que la mordida no es nueva, la mordida viene desde la antigüedad.
Lo que en la palabra lo único es que no le llaman mordida, le llaman cohecho o soborno. Pero estos soldados sobornaban y si no les pagaban, entonces calumniaban a aquel que no les pagaba para meterlo a prisión. Entonces les está diciendo, cambien de conducta. A los tres grupos que le preguntan qué hacer, a los tres les habla de un cambio de conducta, porque eso es el fruto del arrepentimiento del que hablamos como un requisito primario y de la fe como el segundo requisito para tener ese pasaporte y esa visa a la eternidad. El arrepentimiento produce una transformación de vida en total oposición a la vida que llevábamos en el mundo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y cosechan corrupción. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, en Dios, y siembran correctamente para cosechar vida. Eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Notemos algo acá. Y es que en este pasaje de Romanos 8, 5 al 8, nos está diciendo ocuparse de la carne u ocuparse del Espíritu. ¿Y qué significa ocuparse? Es que todo el tiempo está pendiente de ello. El que es de la carne todo el tiempo está pensando en las cosas de la carne, en hacer su propia voluntad. Pero el que es del Espíritu todo el tiempo necesita ocuparse de hacer la voluntad del Padre manifestada en la palabra y por la dirección del Espíritu Santo. Es ocuparse. Otra vez volvemos a enfoque, a actitud, a motivación. ¿Qué es lo que está verdaderamente? Y algo que nosotros nos tenemos que preguntar como creyentes es, ¿qué está realmente motivando nuestra vida? ¿La búsqueda de satisfacciones terrenales o la búsqueda de agradar al Señor? No que seamos perfectos, nos vamos a equivocar. Al día de hoy yo todavía me equivoco. No puedo decir que ya lo alcancé, no. Igual que Pablo me cuesta, pero estamos en la lucha, estamos enfocados en eso. ¿En qué estamos realmente enfocados? En agradar a la carne, en agradar al mundo, en obtener del mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la autocomplacencia, la autogratificación y la autoexaltación, o estamos enfocados en agradar con nuestras vidas al Señor, muriendo cada día a sí mismos para obedecer la palabra y ser perfeccionados de día en día, dando lugar al Espíritu Santo a que forme el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. ¿En qué estamos enfocados? Yo no puedo decir que soy cristiano y vivir de acuerdo a los deseos de mi carne. No puedo decir que soy cristiano y vivir solo para cosechar las promesas de Dios sin sembrar obediencia. Eso es un falso paraguas, eso es un falso pasaporte y una falsa visa. Y el problema de quien ha adquirido un pasaporte falso y una visa falsa es que a la hora de entrar en el país al cual se dirige va a ser rechazado, porque ellos tienen los mecanismos y en lo natural existen los mecanismos para detectar cuando un pasaporte y una visa es falsa. ¿Usted cree que el Señor no tiene los mecanismos para detectar una visa falsa y un pasaporte falso? Por supuesto que sí. Por eso es importante la transformación de nuestro corazón y que vayamos detrás de esa transformación de nuestro corazón.
No se trata de afiliación, se trata de transformación. Y miremos algo maravilloso que está en el versículo 16. El arrepentimiento y la fe son dos requisitos para el pasaporte y la visa de entrada a nuestra patria celestial. Pero hay algo más. Dice en el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué les está diciendo? No basta con que hoy se arrepientan y hoy digan que creen. Necesitan seguir, necesitan enfocarse en la meta de la obediencia, en la meta de hacer la voluntad del Señor. Y a eso se refiere el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Son dos bautismos, no es uno solo. El bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego son dos vivencias espirituales diferentes, pero que nos llevan a un mayor nivel de obediencia y santificación, es decir, de formación del carácter de Cristo en nosotros. Si vemos todo el pasaje, se está enfocando en arrepentimiento, en fe y en obediencia. Y este pasaje y este versículo no es la excepción. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en relación al bautismo del Espíritu Santo en Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recordemos que la palabra de Dios hace énfasis en que no seamos falsos testigos, no demos falso testimonio. ¿Qué significa eso? Que el testimonio de nuestras palabras debe corresponder al testimonio de nuestras acciones. Para eso nos es dado el Espíritu Santo, no solo para que hablemos la palabra, sino para que vivamos la palabra de tal manera que esa palabra que hablemos esté respaldada por el testimonio de vida. Recordemos lo que decía la gente de Jesús. La gente de Jesús dice, este habla como que quien tiene autoridad, pero ¿a qué se referían? La vida en el tiempo de Jesús en cada pueblo era como un pañuelo, o sea, todo se sabía. Cuando la gente dice que Jesús tenía autoridad para enseñar, es porque ellos sabían que Él estaba viviendo lo que estaba enseñando. Por eso Jesús también dice, no sean como los fariseos, que dicen pero no hacen. Entonces no solo se trata el recibir el bautismo del Espíritu Santo, no solo se trata de la habilitación para predicar la palabra, se trata de la habilitación para, primero que nada, vivir la palabra en nuestras propias acciones, en nuestros propios corazones y acciones, en todos los ámbitos de nuestra vida. Y después, hablar. Ese es el verdadero testimonio, porque si no somos falsos testigos. Si hablamos pero no hacemos, somos falsos testigos. Y el falso testimonio es aborrecible al Señor, de acuerdo a lo que nos enseña Proverbios. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es la habilitación, el equipamiento que Dios nos da, que el Padre nos da, para que nosotros vivamos en la obediencia a la palabra y entonces la hablemos. De hecho, algún predicador famoso, que en este momento no me recuerdo el nombre, decía, predica en tu casa, predica en el bus, predica en tu trabajo, predica con tus amigos, predica en la calle y si es necesario, habla. Estaba hablando del testimonio y es lo que dice Jesús también. En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Y amar es cumplir los mandamientos del Señor. Por lo tanto, el verdadero discípulo es el que vive lo que la palabra de Dios dice. Es el que vive en la obediencia a la palabra. Y el bautismo de fuego es un nivel superior de prueba
a través de las circunstancias de la vida para poner en práctica la palabra. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir entonces el bautismo de fuego? El bautismo de fuego son todas las pruebas que enfrentamos cotidianamente para saber si vamos a poner en práctica la palabra de Dios o no. Ese es el fuego. El fuego que prueba nuestra obediencia, y nuestra obediencia es probada en todas las circunstancias diarias de la vida, desde las decisiones más sencillas hasta las más grandes, hasta las más importantes. Es la prueba de nuestra fe, y la prueba de nuestra fe es la obediencia. No es si creo una promesa, no, es si obedezco la palabra. Y finalmente, si no hacemos todo esto, si no cumplimos esos requisitos de arrepentimiento, de la fe para la obediencia y de crecimiento en la obediencia a la palabra de Dios, el pasaporte y la visa no son negados. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y aquí está hablando del trigo, y recordemos que Jesús dijo, para que la semilla del trigo produzca fruto, tiene que morir primero. Para que usted y yo, que somos trigo, produzcamos fruto, primero hay que morir. ¿Y morir a qué? Morir a la carne, morir al ego, morir a la autocomplacencia, a la autogratificación y a la autoexaltación. Y notemos algo, porque a mucha gente no le gusta que hablemos de pecado, de arrepentimiento, de obediencia, de santificación, de morir al yo, de crucificar la carne y de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Pero mire lo que dice el versículo 18, que es impactante y me llama a mí muchísimo la atención, en comparación con lo que hoy muchos dicen de las buenas nuevas de Cristo. Dice, o de las buenas nuevas del Evangelio. Dice, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Las buenas nuevas no es prosperidad, éxito, felicidad, gozo, no. Las buenas nuevas son arrepentimiento, fe obediente y crecimiento en la obediencia. Esas son las buenas nuevas. Y Jesús convalida el mensaje de Juan el Bautista por cuanto dice exactamente lo mismo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces las buenas nuevas son arrepentimiento, perdón de pecados y vida eterna. Pero arrepentimiento, genuino arrepentimiento que lleva a la verdadera fe, que nos lleva a la obediencia. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por fe sois salvos por gracia por medio de la fe, y esto no de vosotros para que nadie se jacte. Somos salvos por gracia por medio de la fe, y la fe viene con arrepentimiento y con obediencia y con transformación. Así que, mis amados hermanos, las condiciones para el pasaporte y la visa para entrar a la patria celestial es arrepentimiento, una fe obediente y un crecimiento en la obediencia. Que no es fácil, no es fácil. Jesús nunca dijo que iba a ser fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y esto lo dice también Juan, el Bautista, en el versículo 19 y 20 del pasaje que hemos estado estudiando, que es Lucas capítulo 3. Dice, entonces Herodes el tetrarca
siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Leámoslo de otro modo. Entonces, a causa de reprender todas las maldades de los pecadores, Juan sufrió persecución. A causa de que nosotros no somos como el mundo, ni vamos a seguir la corriente de este mundo, vamos a ser perseguidos. En el mundo tendréis aflicción. Si el mundo me aborreció a mí, dice Jesús, también los aborrecerá a ustedes. ¿Por qué? Porque somos cartas abiertas a través de nuestro testimonio que confronta al pecador con su pecado y con su falta de arrepentimiento. Así que necesitamos arrepentimiento, obediencia y fe para tener perdón de pecados y para sellar nuestro pasaporte y visa para la eternidad. Y dentro de esa fe, dentro de ese arrepentimiento, esa fe y esa obediencia está el dar perdón a otros, así como nosotros hemos sido perdonados. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por su atención. No se retiren porque vamos a orar por usted y por todos los suyos. Pero antes de ello, quiero hacerle un recordatorio. Si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, o cree que va a ser de bendición para sus contactos en las redes sociales, por favor, compártala para bendición de ellos, así como ha sido de bendición para cada uno de nosotros. Número 2, le recuerdo que tenemos a su disposición 2 instrumentos para seguir edificando su fe, para exhortarle y para animarle. Y uno de ellos es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y nuestro canal de YouTube @Gustavo Bianchi. Estos son 2 elementos a los cuales usted puede acceder sin ningún costo para seguir edificando, exhortando y consolando su vida y preparándonos para la pronta venida de Cristo, nuestro encuentro con el Señor en el futuro. Le invitamos a visitarlo. Solo le vamos a pedir un favor: si usted visita nuestro canal de YouTube, póngale suscribirse al canal para que ello nos dé una mejor colocación en el motor de búsqueda de YouTube y podamos bendecir a más gente con las enseñanzas del canal. Le quiero pedir también o recordar que todos los días a las 8 de la noche, por lo general, tenemos una enseñanza en la palabra de Dios, de escudriñar juntos la palabra de Dios para ir siendo edificados, exhortados y consolados por la palabra, y además de ello prepararnos para ser esa iglesia gloriosa, santa y sin mancha que el Señor está preparando para sí. Así que lo invitamos todos los días de domingo a viernes para sintonizar este medio y podernos conectar. Muchísimas gracias por esa conexión. Solo una observación: el día de mañana nuestra transmisión será a las 8:30 de la noche. No a las 8 como hoy, sino a las 8:30 de la noche. Aparte de ello, no me queda más que agradecerle su sintonía y vamos a orar. Amante Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu palabra y porque tú, Señor, no cesas de enseñarnos las mismas cosas para exhortarnos, Señor, edificarnos y consolarnos, Padre, en este camino maravilloso y hermoso que es seguirte a ti, seguir tus huellas, obedecerte, ser transformados en ese varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor, gracias porque no nos has dejado solos en este camino, sino que nos has dado, Señor, tu palabra como guía, y también nos has dado, Señor, el poder y la consolación de tu Espíritu Santo, así como su guía y su consejo para poder caminar en este maravilloso camino hacia nuestra patria
patria celestial, Señor. Padre, también en esta hora te damos gracias, Señor, por nuestras vidas, por lo que tú permitiste el día de hoy en nuestras vidas, porque todo obra para bien de los que te amamos, Señor. En esta hora venimos pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, extendiendo tu manto de alegría y tu óleo de gozo en el corazón de cada uno, Señor, para sanar, restaurar y libertar de todas esas heridas, Señor, del corazón que están todavía operando, produciendo pensamientos, emociones y acciones negativas, Padre. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, también venimos delante de ti a pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, obre sobre cada uno de nosotros, trayendo vida, Señor, a la palabra que hemos escuchado, no solo hoy, Señor, sino que tú has puesto y sembrado en nuestros corazones, derribando, Señor, todo argumento, razonamiento y mentira que se levante en contra del conocimiento tuyo y de la palabra, como dice, y de la obediencia a la palabra, como dice Juan 17:3, Señor. Te pedimos también, Señor, que tú suplas cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada uno de los nuestros. Si ya se convirtieron a ti, Señor, sanando, restaurando y liberando. Si todavía, Señor, no se han convertido a ti, atrayéndolos con lazos de amor hacia ti, Señor, para que se conviertan y se vuelvan de todo corazón a ti. Si están en el camino del Hijo pródigo, Señor, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, los haga volver en sí, Señor, y regresen a ti, Padre. Si alguno ha decaído en su amor a ti, que el Espíritu Santo avive su corazón, el fuego de ese amor en su corazón, Señor. Y si alguno está debilitándose en su fe, que tu Espíritu Santo lo fortalezca, Padre. Señor, te pedimos que esta noche nos des a cada uno de nosotros un descanso reparador en nuestro cuerpo, pero que también tu Espíritu Santo opere, Señor, en nuestros corazones y en nuestro espíritu, fortaleciéndolos y activando todas esas semillas de tu palabra, Señor, para que se conviertan en vida en cada uno de nosotros, y que también seamos llenos de tu gozo, Señor, que es nuestra fortaleza para el día de mañana, que tú hiciste para que nos gozáramos y nos alegráramos en ti, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, para la bendición de los que están a nuestro alrededor y para bendición nuestra, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas a nuestras oraciones, además de nuestro agradecimiento, porque sabemos, Señor, que tendremos las peticiones que te hayamos hecho, porque hemos orado conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Es una bendición para nosotros que nos anima cada día a seguir haciendo estas transmisiones, que ya llevamos haciéndolas más de un año, y es una bendición para mí también, porque esto también edifica, exhorta y consuela mi fe. Muchísimas gracias por estar presentes, y esperamos encontrarnos mañana a las 8:30 de la noche, y mientras tanto les envío un abrazo, saludos y bendiciones para cada uno. Que tengan una linda noche y un bendecido día de mañana. Hasta mañana, que el Señor les bendiga, familia. Bendiciones.